Hola, ¿cómo se encuentran amantes del terror? Hoy les voy a hacer un resumen de las últimas 2-3 semanas dentro del género del terror y tenemos bastantes noticias, así que no los voy a hacer esperar, vamos directamente a Reportando el Horror. You will die in 7 days. Este año nos dimos cuenta de que Sentient Entertainment estaba trayendo un remake de Los Otros, película del 2001. Hace poco nos enteramos de que Universal Pictures también se está asociando a este proyecto. Por otra parte, Deadline informó que aún no se sabe qué tanto van a tomar del guión original para adaptarlo en esta película. De momento, los escritores se están reuniendo para poder adaptarlo. Hace algún tiempo nos dimos cuenta de que James Wan estaba trabajando en lo que sería probablemente el episodio piloto de una serie de Sé lo que hiciste el verano pasado para Amazon. Ya por fin Amazon lo ha confirmado y ha ordenado que se haga un proyecto oficial. Vendrá una nueva serie de vampiros a Netflix, esta vez producida por Emma Roberts, la cual va a tener el título The First Kill y está basada en la historia escrita por Victoria V. E. Schwab. Ya tenemos el sitio web oficial de Texas Chain Massacre y también salió el póster anunciando que The Face of Madness va a regresar en el 2021. Esta es la continuación del clásico de terror de 1978 de Tobe Hooper, en el que traerán de regreso a Leatherface, pero esta vez se va a adaptar a una nueva generación. Como lo hemos estado notando en diferentes cápsulas, Candyman es una película que nos ha estado haciendo esperar desde hace mucho tiempo por todos los cambios de fecha que ha tenido. Por fin, y aparentemente, Universal ha dicho que se estrenará el 27 de agosto del 2021. Claro está que todo dependerá de la situación global. Anteriormente les habíamos comentado que se iba a venir una nueva película dentro de la franquicia de Evil Dead que se iba a llamar Evil Dead Rise, la cual es dirigida por Lee Cronin. Esta película no va a tener a Bruce Campbell como Ash y tampoco se va a desarrollar en una cabaña en el bosque, sino más bien se rumorea que probablemente va a ser en un rascacielos. Algo más que escuchamos es que Bruce Campbell dijo que esta película va a ser liderada por una heroína, una mujer que va a intentar salvar a su familia. Se reanudan las grabaciones de la 4ª temporada de Stranger Things y ya han comenzado a salir fotos en las locaciones mientras están grabando. Algo que llamó la atención de los aficionados es que habrá un nuevo personaje que será interpretado por Levon Hawke. Lo que sabemos de la temporada 4 hasta ahora es que Hopper todavía está vivo, encarcelado lejos de casa en el páramo nevado de Kamchatka, donde enfrentará peligros tanto humanos como de otro tipo. Mientras tanto, en los Estados Unidos, un nuevo horror está comenzando a emerger, algo enterrado hace mucho tiempo, algo que conecta todo. La nueva versión de Children of the Corn de Stephen King, dirigida por Kurt Wimmer, está a la vuelta de la esquina y gracias a Variety tenemos una foto de las filmaciones. Algo importante de comentar es que el productor Lucas Foster dijo que esta versión casi no tiene nada que ver con la original, solamente tomarán ciertas partes de la historia y de ahí la continuarán libremente. Esta semana se informó que la actriz Scarlett Johansson iba a actuar y a producir una película de ciencia ficción para Apple TV y para A24. En declaraciones para el sitio web THR, Scarlett Johansson dijo que se trataba de una película de la novia de Frankenstein, aunque extrañamente Universal no tiene nada que ver con este proyecto. La historia de los Locos Adams o The Addams Family no ha muerto, de hecho sigue vigente especialmente en la película animada por MGM y ahora en la secuela que próximamente va a llegar, pero de forma live hace mucho tiempo no los vemos. Y esto mismo ha pensado Tim Burton, quien quiere hacer una serie de televisión de los Locos Adams, y él mismo se encargaría de dirigir todos los episodios. Esta semana en redes sociales, James Wan compartió lo que iba a ser el monstruo para la película del Conjuro 2 antes de convertirse en la monja. Resulta que él tomó como inspiración Castlevania y creó este demonio, donde iba a ser parte animatrónico y las alas y ciertas partes más de él iban a ser agregadas por medio de CGI. Sin embargo, cuando él estaba editándolo, llegó a la conclusión de que era como muy fuerte, muy poderoso y como que no tenía tanta relación con la historia o como él la quería presentar, porque él lo que quería era que Lorraine fuera probada con su fe, o sea, al punto de que ella ya se quebrara. Y esto no tenía tanta relación. En ese momento escuché una conversación de Lorraine y se dio cuenta que ella hablaba sobre sus amigas monjas. Ahí fue donde se le prendió el foco y se dio cuenta de que era momento de cambiarlo por lo que hoy conocemos la monja. Y para finalizar, Joy Hill dijo que él quiere escribir y dirigir una nueva versión de Maximum Overdrive de Stephen King. Y esto fue lo que comentó respecto a la visión que tiene de esta película. Es el momento adecuado, está bien. Básicamente todos son vehículos autónomos.
Así que ya no es un cometa el que los desencadena, es un virus en la electrónica quien lo hace. Y entonces tienes estos semirremolques Tesla gigantes, ya sabes, arrasando con todos. Creo que podría ser genial. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en este resumen de la información. Antes de finalizar, quería comentarles que esta camisa que pueden ver acá es patrocinada gracias a Pity Godo. Son camisas pintadas a mano, así que el que quiera ordenar la suya puede comunicarse a nuestras redes sociales. Mi nombre es Amy y nos vemos la próxima semana en una cápsula más de Reportando el Horror. Hasta luego. You will die in 7 days.